Se define como moda al conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría durante un periodo de tiempo determinado y que marcarán tendencias según la duración del mismo. Como dice el dicho, para gusto los colores. Y esto mismo pasa con la ropa y a la hora de vestirnos a nuestro gusto. Pero en mi país, Cuba, como que es un poco diferente, les cuento. Aquí existe algo a lo que nosotros llamamos estereotipos, y si Albertico sale a la calle con una saya porque le gusta, comienzan a señalarlo con el dedo porque se ve afeminado, y es cuando resulta la crítica, algo que caracteriza muchísimo al cubano de hoy en día. En este momento es cuando entra en escena nuestro invitado, que lo conocerán más adelante. Y para demostrar lo que hemos comentado hasta el momento, hicimos juntos un experimento social en las calles de La Habana. Mi novia no se puede vestir así. Sí, suena complicado, pero lo logramos. Así que los invito a que se queden viendo hasta el final y sean bienvenidos una vez más al canal. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Como se pueden dar cuenta en el título del video, hoy vamos a estar revolucionando completamente el contenido del canal. Y para eso me va a estar ayudando el invitado del día de hoy. Aquí tengo acá a Vittorio. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien, amanecí bien, todo está tranquilo. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Sí. Estoy ansioso también. Básicamente, la esencia del video es hablar sobre el tema de la moda en Cuba, sobre las personas fashionistas. Y creo que eres la persona indicada para este video. Entonces vamos a hablar un poco sobre ti. Cuéntame, creo que eres italiano, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte es la siguiente. ¿Cómo compararías la moda de un país como Italia con la moda que se ve actualmente en Cuba? A ver, no te voy a mentir, en las zonas que yo estaba viendo para allá, sin hablar de Milano, después te hablo de Milano, sí. En las zonas que yo estaba viendo, yo pensaba, no te voy a mentir, yo pensaba cuando iba a llegar ahí, iba a decir, bueno, voy a ver gente más fashionista, a lo mejor me encuentro con alguien casual que se vista sí, con tus propios gustos. Sí, que fusione, que le gusta crear la ropa, no sé qué, que siempre esté innovando, así como yo entiendo. Y alguien que me sorprenda, y no te voy a mentir, incluso allá me encontré con la misma sensación de aquí, ¿entiendes? Incluso por allá fue que se empezó a originarse más la sensación esa de decir, no, porque la gente no se motiva a vestirse, no nada. Yo entiendo que eso debe ser también porque la gente no vive eso, ¿entiendes? Eso depende de cómo uno quiera vivir. Y lo que me encontré fue que había gente que no abrazaba esta cosa, ¿no? De la moda, de vestirse. Nadie decía, bueno, voy a vestir masivo, voy a vestir masado. Y fue lo mismo que sentí aquí. Pero bueno, cada uno hace como quiere, ¿entiendes? Así como yo me he visto así, la gente puede optar por vestirse de negro, que es como más allá veía la gente, claro. Sí. El color también es uno bueno, uno muy neutral, igual que el blanco, y me parece genial. Pero ya cuando fui a Milano, ya sí empecé a ver un poco más de gente que parecía, no sé, modelos y eso, ¿no? Que era un poco más flexible con la moda, ¿entiendes? Que era más flexible con la moda y todo eso, pero parece que tienes que ir como más a una zona en específico o reunirte con gente que se dediquen a esto, porque no he visto mucho así, y esa es una razón por las cuales yo me he visto así, para inspirar a la gente que diga, bueno, yo también creo que lo puedo hacer y darle un poco de confianza a la gente. Y ahora va mi siguiente pregunta. ¿Crees que Cuba, o sea, vivir en Cuba sea un impedimento para vestirte como realmente a ti te gusta? No, sí tengo muchas prendas que ya tengo compradas, que las tengo cogidas una reciclada. No, tú no cuentas. Ya. No, una reciclada normal, pero es que eso es una idealización que tienen las personas, ¿entiendes? No hace falta, para vestir bien no hace falta tener prendas de marca como Gucci, Balenciaga, Fendi, no hace falta, ¿entiendes? Las mismas prendas que yo tengo son cosas que yo veo que la gente vende y yo me la compro. Esta misma saya se la compré a la vecina mía, esta misma saya que tengo puesta, ¿entiendes? Esto estaba en la casa mía, cuando me la encontré, revisando, me la encontré y me la puse, ¿entiendes? No tiene ningún impedimento de ningún tipo. A ver, dime, ¿qué crees del outfit del compañero? Bueno. Lo primero que pienso que está bastante fresco y original. Sí. Es verdad, me gustan las caracoles en el pelo. Es que queda bien y se siente así con el aire y el calor que verano ahora. Está perfecto. ¿No lo ves diferente? Sí, no, se ve súper en mi vida. He visto esto. Tiene una pinta así de samurái extraño, pero le queda bien. O sea, tú ves que todos los complementos que tengo puestos no pagan uno al otro. No, es que uno hace que resalte el otro. Sí. Esa es la locura, no. Y todo queda bien, hasta los espejuelos, de todo. La gorra con las cadenitas, con los caracoles, el short, los zapatos. Entonces, igual. La cadena no todo es bien. Estamos haciendo un experimento social a ver si nos puede ayudar. Es solo opinar. ¿Qué cree usted sobre cómo está vestido el muchacho? Le digo, si les molesta, nosotros seguimos caminando. Si les es incómodo, no importa, no pasa nada. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Si quiere opinar bien, si no, ya, nosotros vamos. ¿Usted cree? No, hasta tranquilo. Y ahora te tengo una pregunta que sé que va a ser un poco complicada, pero bueno. Cuéntame, ¿cómo se siente estar
vamos a decirlo así, criticado Ok. por la sociedad cuando te ven pasar por las calles de La Habana, te ven, ¿saben? Porque aquí tú sabes, Cuba es muy Sí. de estereotipos y entonces te ven vestido de una forma prácticamente, vamos a decirlo, extraordinaria Ok. y entonces la gente empieza a criticarte. ¿Cómo te sientes tú bajo esa presión? Yo más bien trato de no pensar mucho en eso. Máximo, no te voy a mentir, nadie nunca me ha parado y me ha dicho que he visto y esa locura nadie entiende. Sí. Máximo, las dos cosas que más han hecho que podría decir que me podrían haber chocado es que se me han quedado parados, yo pasaba y se me han quedado mirando así, Sí, ¿sabes? Pero con la intención de que yo me diera cuenta, ¿entiendes? claro. Y me han dicho, no, Bad Bunny Baby, como la misma señora que estaba aquí. Bueno, sí, Sí, me dice, sí. no, Bad Bunny Baby, ya, pero cuando les paso, no es que nunca me confrontan, ¿entiendes? A lo mejor también porque se sienten intimidados, porque es una cosa, wow, esto dónde salió, ¿sabes? Claro. Pero yo sí veo que la gente siempre se queda mirando, comentando, no sé qué. Entiendo que tienes la posibilidad de viajar, buscar ropa, ir a la reciclada. Mira, no sabía eso, pensé que toda tu ropa era No, que comprada va. en el exterior. Ahora, a la hora de hacer el outfit, Sí. tú transformas el outfit, lo transformas en una costurera. Háblame sobre eso. Nada es modificado. Sí, exacto. Nada es modificado. modificado, todo está igual. Sí, no he optado por esa opción, pero como yo soy una persona muy innovadora, a lo mejor un día yo cojo una prenda y digo, quiero hacer esto, y lo hago, ¿entiendes? Ya. Aunque después saque chabucería, a lo mejor me queda mal, pero bueno, lo intenté, ese es el objetivo. ¿Qué creen del outfit del muchacho? No, para mí. A ver, uno por uno, para ti. Para mí es una pinta muy rara porque prácticamente nunca había visto a alguien vestido así. Sí, Pero bueno, para mí le queda bien y ya eso se escucha. ya tú. Extravagante, buena onda, me gusta esa tinta. ¿Tú? Esa pinta está fresca, parece la Bunny, no Anda la Bad Bunny, ¿no? Una talla fresca. ¿Y usted? A mí me gusta, está fresco eso. ¿Te cuadró? Es para que es para que opinen rápido acerca del muchacho que creen sobre el outfit. Algo que quieran decir respecto a él. No sé qué puedo decirte. Normalmente aquí nadie se viste así. No sé. ¿Y tú qué crees acerca de él? Yo lo veo muy original. Sí. Sí, Pero sí. si acabaste de decir que mira esto ahora. A esta hora, con ese calor. Ah, ya entendimos el contexto. Mira, un poquito el sol, a lo mejor te aclaran un poquito las ideas. No, mira, me devolvió. Lástima. A mí me gusta, realmente lo ¿Te veo un gustó? ¿Te poco gustó? diferente. ¿Te pondrías algo así? Me pondría algo así, pero no aquí. Ah, ya. Así entiendo. Hablemos un poco de algo que choca en la sociedad, no solo en la cubana, sino en alrededor del mundo. El tema de la identidad de género. Sí. O sea, cómo se siente usar, por así decirlo, una saya que la gente dice que la saya es para la mujer, y los pantalones para los hombres. Mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a poner a reflexionar un poco. Sí. ¿Qué tú crees si la saya tuviesen educado diciéndote que la saya la usan los hombres y los hombres, y si hubiese intercambiado las mujeres que usan los pantalones, las mujeres sí lo usan, ¿no? Pero Sí. bueno, trata de entenderme, de que las mujeres solamente podían usar pantalones y los hombres solamente saya, ¿entiendes? Ponte a pensar un momento en eso, Exacto, ¿entiendes? Son ideales que la gente le inculca a la gente, ¿entiendes? Yo hice esta prenda y se supone que es para la mujer, Sí, ¿entiendes? como el caso de los niños, cuando son chiquitos le dicen el niño todo es azul y la mujer todo es rosado. Sí, de hecho hay una curiosidad, era al revés, lo que parece que hubo algún tipo de intercambio, algún tipo de equivocación, perdón, pero realmente las prendas cuando originalmente le hicieron el rosado era para los hombres y el azul era para las mujeres, no te voy a mentir. De hecho deberían buscarlo, ahora no recuerdo muy bien, pero eso es una cosa así que me vino a la cabeza. Yo lo vi porque cuando veo las cosas se me quedan en la mente ahí, cuando llega el momento justo de la vida sabe cuándo hacer las cosas, ¿no? Que estoy en una tienda, una no sé qué, me viene la idea en el momento y digo, bueno, mira, vemos con esta saya que está aquí, ya que me sobró 300 pesos o 200 pesos y cuesta 200, no sé, 300, lo que Sí. usted. Y recojo la saya y ya. Y así mismo fue como empecé a usar la saya, no fue que yo dije, no, voy a empezar a usarla, no, Sí. no, fue que lo tuve en la mente, llegué a un lugar, vi la prenda y dije, wow, la voy a recoger. La primera vez me sentí incómodo, no te voy a mentir, fue, men, esto que es raro, ¿sabes? Porque estaba acostumbrado a ponerte pantalón, ¿no? Entonces, la primera vez fue incómodo, ya después la segunda y tercera ya me sentí perfectamente. Bueno, porque no está mal, cada quien viste como le da la gana, ¿no? Sí. Pero lo ves diferente o algo. Diferente sí, nadie Sí. está acostumbrado a eso, ¿eh? Ya, pero no sé, no te molesta cómo está vestido. ¿Te gustaría vestirte así algún día? Bueno, eso sí, no sé. O tirarte unas pintas nuevas que la gente te vea por la calle y diga, el chamaco este tremendo flow que tiene, eso sí. Puede ser, sí. Puede ser. Ya con la cara lo dice todo, qué cómico. ¿Qué creen sobre cómo está vestido él? ¿Le gusta la pinta? Sin pene no se pone bravo. Bueno, sí. ¿Le gusta? Sí, me gusta. ¿Le gustaría tener un novio así vestido? No, novio no. A ver, No. No, mi Amigo. novio no se puede vestir así. a ver, ¿cómo ¿cómo le gustaría vestirse a tu novio? No, yo de mano con él no salgo. ¿Qué va? No puedo. Y si tengo Entonces- un pantalón, así yo tengo un vestido normal, sí, eso sí. Un vestido normal, de pantalón normal. De pantalón, Si eso sí. yo ahora mismo veo un pantalón Pero así no. si me ¿Y de cambio, amiguito no irías a comer una discoteca? Nada, tampoco. De amiguito sí. De amiguito Ah, ya.
Y si me pongo un pantalón, sí. Y ahí Claro, claro. Claro. Está bien, está bien. Gracias. Cuéntame algo que para mí es una experiencia bonita como creador de contenido, como persona que trabaja en redes sociales. Sí. ¿Qué se siente cuando de pronto sales para la calle y alguien te dice, oye, déjame tirarme una foto contigo? Mira, me siento halagado porque eso es lo que, en parte, eso por eso también que me he visto, ¿entiendes? Sí. Me gusta vestir, ¿me entiendes? Pero que también que la gente lo note. Y mi mensaje siempre es, mira, tú también puedes hacerlo. No solamente en vestirte, ¿entiendes? El mensaje viene siendo, en general, diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿entiendes? Exacto. Porque si yo lo estoy haciendo ahora mismo, me estás viendo caminando, quedando con unas pintas que a lo mejor a ti te darían pena de llevarlas, pero yo lo estoy haciendo, ¿entiendes? Entonces a lo mejor tú lo puedes hacer en tu ámbito de la vida, puedes expandirte, hacer lo que tú quieras, ¿entiendes? No hay límite, no hay límite. Me siento halagado, me pone muy contento. Sí, es una experiencia muy bonita. Sí, sí, sí. Ahora, ¿tienes alguna idea, alguna inspiración para diseñar tus outfits, para pensar qué te vas a poner hoy, qué te vas a poner para mañana? Mira, por ejemplo, el outfit que yo creé para el día que fui a la fábrica de arte, yo estoy cogiendo prendas de mi hermana también, porque como mi hermana dejó prendas aquí y no las usa, bueno, ¿por qué no puedo experimentar con ella? Y el mismo vestido que me tiré, eso no fue modificado, era así como estaba. Y yo en una mayoría del closet dije, yo voy a hacer algo con este vestido, yo voy a hacer algo con este vestido, yo voy a hacer algo con este vestido. Un día me levanté y dije, voy a ver qué invento con este vestido. Y me salió el outfit súper cabrón ese. ¿Sabes? Yo lo que trato de experimentar con prendas que veo así, aprovecho con. No, claro. Creo que tú tienes ¿sabes? Alguien que te inspire, alguien que tú digas, mira, voy a ver lo que está haciendo fulano, mengano. Sí. ¿Entiendes? Sí, pero Menciónalo. no sé, un ejemplo, son modelos así que veo, ¿entiendes? Un ejemplo, Wiz me inspira, ¿entiendes? No precisamente me ha inspirado a crear un outfit, ¿entiendes? Pero no tienen que ser solamente modelos. Claro. El mismo bailarín Child Away, yo una vez lo vi con un vestido que estaba súper apretado todo y dije, me gusta la onda esa, no sé qué, y se me quedó grabado así como te expliqué ahorita, ¿no? Sí. Que las cosas me quedan grabadas. Y un día no sé qué, y cogí la saga, ¿entiendes? Lo mismo también que de la perforación de los pezones, lo vi en un lugar y me lo hice, ¿entiendes? Son cosas, son ideas que yo siempre estoy atrapando, las tengo en mi mente y se manifiestan en el momento que preciso, ¿entiendes? Claro. Cabe resaltar que las personas que no están viendo en el video son personas que por X motivo no quieren salir, entonces lo estamos tratando de tapar o censurar. Y si en este punto del video estás disfrutando y te gusta todo lo que estás viendo, puedes suscribirte ahora mismo ahí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Ahora sí, continuemos con el video. No me gusta Ahora porque mismo estaba preguntando y una señora descargó full, un señor también diciendo, No. le digo, ¿dónde vestido mujer? No sé qué, le digo, Marca. la ropa no tiene género, le dije, la ropa no tiene género, ¿viste? está fuerte, pero marca la diferencia. Está ¿Te gustó fuerte. entonces el outfit? Sí, me gustó. Está fuerte, pero Es algo eres un diferente. glamour, es algo Es diferente. una cosa que llama la atención y se ve feo, llama la atención y se ve bien, no sé, digo, Marca la diferencia, no se ve feo. Está raro, pero te ves bien. sí. Fíjate qué complicado. Ya. Gracias. ¿Qué creen de cómo está vestido hoy? Con esa cosa parece un... O sea, a mí me gusta. Espérate, Con esa cosa espérate. parece- No, de lo que tú quieras, ahí lo que tú quieras, no importa. A mí me gusta. Con esa cosa parece A un mí árabe. también Un me gusta árabe. la pinta. ¿Te Sí, con gusta? la cosa. ¿Seguro? ¿O me estás Sí, diciendo me gusta mentira? mucho. ¿Ustedes se vestirían así? Sí. O sea, como que esta ropa la veo un poco femenina, pero bueno, como dice el dicho, la vestimenta no tiene género. Y me gusta. A mí también. Entonces sus novios y sus novios podrían vestirse en algún momento así. Claro. Sí, ¿Usted les daría pena ir a algún lugar con ellos? no, sí, para nada. Ah, ya. ¿Qué tú crees de cómo está vestido él? Soy sincero. Sí, ya sé, claro. Sé lo más sincero posible. El peinado está fresco. ¿Qué peinado las trenzas? Sí, ajá, más o menos los rayitos eso que tiene ¿cómo? Es un pañuelo, sí. Tiene su talla. Sí. La bolita tiene su vuelta, la camisa súper fresca. Ajá. El jolongo tiene su vuelta. Pero Ahora, la parte incómoda para ti, Ahora. supongo, la sabes. ahora, mira. Primeramente, no, eso todavía no va. No te asigno esa talla. Ni el primero, ni el segundo, ni de nada. Esa opción no va. No. No va. Un pantaloncito. Ajá, Otra esa pinta talla. del pantalón. Otra cuerda. Sí. Hey. Otro flow. Pero Ya. ese flow te no cuadra. es más. No saldría a adecuado. ningún lugar con una saya puesta. ¿Yo? ¿Cómo? Sí, tú, claro. Nada, Cere, José. Ni conmigo tampoco ya. así vestido, tampoco. No, Cere, mira, a lo mejor tú te encuentras uno que dobla por ahí y te da una vueltica. ¿Entiendes? Pero no, Cere, yo no, Cere. Ya, está bien. Incapaz de yo ponerme una saya, hasta luego, Cere. No puedo. Pero bueno, te entiendo, te comprendo, te respeto, pero no comparto tú. Ay, Ah, ay, ok, ay. ok. ¿Me entiendes? Ya, eso es lo que se quiere. Ya, gracias. ¿Qué creen de cómo está vestido él? Más o menos. Lo ves raro. Normal, di lo que tú piensas. Un poco rarito ahí, para comer la sociedad aquí, un poco raro. Sí. No, tú no te vestirías jamás así. No, yo no. Ya. O sea, tampoco saldrías con una persona que está así vestida como yo. Sí, salí, sí O pudiera. sea, no sin puedo sentir problema. contigo, descargar normal que no hay ningún problema. Eso no tiene problema. Ya, ya. Gracias. Gracias.
Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado la opinión de las personas en la calle. ¿Cómo te sentiste? Sobre todo, lo más importante. No, me divertí. Realmente yo quería hacerlo más por diversión que otra cosa, ¿entiendes? Y eso fue lo que logramos divertirnos. Pero ya por lo menos conoces la opinión de toda la gente que pasa por al lado tuyo y sabes, como que voltea a ver. Sí, ya no es lo mismo como que es lo que están pensando yo y tenés que adivinar, no, interior, no, ya yo sé qué es lo que están pensando ellos. Bueno, si les gustó este tipo de videos, ya saben, comenten sus impresiones ahí abajo, suscríbanse, que es gratis, denle like al video y compártanlo con un amigo. Y recuerden, caballero, que eso de la ropa y de vestirse, ustedes vístanse como quieran, eso no tiene ningún problema. Si la gente opina de ustedes, eso es problema de ellos. Como dice la canción de Yoruba Andado, ponte para lo tuyo que hasta tú tienes problemas. Nada, nos vemos la próxima semana, los quiero muchísimo. Esto es Dose, él es Vittorio y hasta la próxima semana. Cuídense. Chao.